La serie toma lugar en la India actual, donde unos mafiosos secuestran a Sonny y a Firoz, a quienes les preguntan cómo hicieron un billete falso que parece muy auténtico. Hace un tiempo atrás vemos a Sonny en un puesto callejero, trabajando como artista, ganándose la admiración de sus clientes por los retratos tan realistas que pintaba. Sonny es un absoluto experto en falsificar obras de grandes artistas. El problema es que quiere cobrar por sus obras lo mismo que cuestan las auténticas. En otro momento visita el taller de imprenta de su abuelo paterno Madhav, donde trabaja su mejor amigo Firoz. A pesar de que el taller se mantiene activo, la revista idealista que publican, llamada Kranti, está vendiendo muy poco. Esto da paso a un flashback de la infancia de Sonny y Firoz, época en la que vendían por la calle las revistas, y aunque les iba mal, los pequeñuelos no perdían la esperanza de ser millonarios. En el presente, Sonny comparte un momento íntimo con su novia Ananya. Si bien se aman, ella se rehúsa a presentarlo a sus amigos millonarios, pues Sonny es de bajos recursos. Por la noche, luego de que su novia rechazara celebrar el año nuevo con él, Sonny reflexiona con Farsi sobre lo miserables que son sus vidas en la clase media-baja. Días después, en la imprenta, Sonny se entera de que las deudas de Madhav se acumularon tanto que tendrá que declarar su negocio en quiebra. Por ello, él junto a Firoz visitan al señor Rantalal y a su nieto Ashirwad, los patrocinadores de Kranti, para pedirles más tiempo para pagar la deuda, pero los empresarios no dan su brazo a torcer. A espaldas de su amigo, Firoz decide contactar a Anes, un ex convicto, quien lo lleva a conocer a Sketch, un magnate de la falsificación que podría vender las pinturas de Sonny a buen precio, pero Sonny no está convencido de ese plan, pues tampoco ganaría lo suficiente como para pagar la deuda. En su frustración se le ocurre una mejor idea: falsificar billetes. Su primer paso es dibujar a la perfección un billete de 50 rupias. Luego, Firoz se encarga de fabricar la tinta para los billetes, los cuales comienzan a imprimir en el taller de imprenta. A pesar de sus herramientas anticuadas, logran crear una primera tanda casi perfecta. Sin embargo, cuando pagan con uno de sus billetes en una licorería, el dueño reconoce la falsificación, por lo que tuvieron que huir. Por otro lado, en Nepal toma lugar un operativo policial dirigido por el oficial Michael, logrando atrapar con éxito a Mansoor, un capo de la falsificación que llevaba siguiéndole la pista por años. Pero apenas los oficiales salen a la calle con Mansoor arrestado, unos criminales empiezan a dispararles. En medio del tiroteo, el criminal logra escapar, no sin antes ejecutar al nuevo recluta de Michael. Volvemos con el protagonista, deduciendo que debe cambiar el papel de los billetes para que se sientan auténticos al tacto. Luego de crear una segunda tanda de billetes con otro material, el dúo se dirige a una tienda, donde consiguen comprar un refresco con un billete falso. Saltamos en el tiempo para coincidir con la escena inicial, en la que los amigos son secuestrados por Mansoor, quien al escuchar que Sonny es el que produce los billetes falsos, ordena que le disparen a Firoz. En la siguiente escena, ubicada en la infancia de Sonny, nos enteramos de que su madre murió cuando tenía 7 años. El niño tenía que mudarse varias veces por los crímenes de su padre, hasta que un día su padre lo abandona en un tren. Sonny lo esperó en la estación de trenes mientras hacía dibujos en el suelo, pero el hombre jamás regresó. En eso, conoce a un pequeño y también huérfano Firoz, haciéndose amigos y alimentándose juntos con el dinero que Sonny conseguía con sus dibujos. Esa era su rutina, hasta que Madhav los encontró, aceptando adoptar a los dos. Volvemos al presente, cuando los criminales asustan a Firoz al disparar cerca de él. Un tiempo atrás, en Nueva Delhi, Megha, una funcionaria del Banco de Reserva de la India, BRI, realiza una exposición sobre un escáner de billetes que puede acabar con la falsificación en el país, pero los políticos de la reunión la ignoran. Tras eso, Michael le solicita un equipo de trabajo al ministro Pawan para rastrear todas las falsificaciones del país y así llegar hasta Mansoor. No obstante, el político hace caso omiso, ya que prefiere concentrarse en su próxima reelección. De regreso con Sonny y Firoz, los vemos cerrando un trato con Lakdawala, un capo mafioso que les ordena imprimir 20 millones de rupias. Al anochecer, un Michael, algo borracho, consigue unas fotos comprometedoras de Pawan para chantajearlo y así obtener su equipo de trabajo contra la falsificación.
Al día siguiente, Sonny le muestra los billetes falsos a Yasir, la mano derecha de su abuelo, explicándole que con ellos pueden salvar la revista Kranti. Para probar su efectividad, lo invita a un lujoso restaurante donde pagan con sus billetes, a lo que él llama arte. Convencido, Yasir se une a su plan de imprimir 20 millones de rupias. El siguiente paso es conseguir un préstamo para comprar suficiente material y herramientas. Su única opción es pedírselo a Rantalal, quien accede, pero con la garantía de que si no pagan a tiempo se quedaría con la casa de Sonny. A los días, el dúo de falsificadores tiene problemas para comprar el papel de los billetes, pues es una cantidad tan grande que ninguna empresa está dispuesta a vender. Por esto, se ven obligados a organizar un pequeño robo a una fábrica con ayuda de Anés y sus compañeros. Luego de neutralizar a los guardias, entran al almacén de la fábrica, donde consiguen un enorme rollo de papel, guardándolo en su camión de fuga. Gracias a eso pueden imprimir los 20 millones de rupias y entregárselos a Lakdawala, quien les paga una buena cantidad de dinero real a los falsificadores. Poco tiempo después, le pagan a Rantalal su préstamo junto a la deuda de Madhab, salvando su revista. Cuando se entera de esto, el anciano sospecha de la proveniencia del dinero, pero Sonny lo tranquiliza alegando que lo consiguió en un trabajo completamente legal. Más tarde se reúne con Anya y a pesar de invitarla a un restaurante exclusivo, la mujer le pide que terminen la relación, pues sus padres la están presionando para que se case con un hombre de su estatus. Al poco tiempo, Maga cena en ese restaurante, recibiendo como cambio uno de los billetes con los que pagó Sonny. Enseguida la mujer lo reconoce como falso. A pesar de que su escáner lo reconoce como auténtico, le realiza una prueba con un líquido especial, dejando en evidencia su falsedad. Semanas después, vemos que Michael forma la Sesefard, un grupo soñado para luchar contra la falsificación. Su principal objetivo es Mansoor, pues maneja la mayor red de falsificaciones en el país. Por su parte, en el banco de reserva, Mega trata de conseguir apoyo para llegar a la fuente del billete falso. Sin embargo, su jefe no la toma en serio, alegando que está perdiendo el tiempo. Una noche, Firoz y Sonny, quien se apoda como artista en su peculiar trabajo, se reúnen con Doshi, un funcionario político que desea 20 millones de rupias falsas. Cuando se entera de esto, Yasir enfurece, pues ellos habían prometido dejar de falsificar luego de salvar la revista Kranti, por lo que se niega a ayudarlos. Regresamos con Michael, quien asiste a la fiesta de cumpleaños de su hijo pequeño, Villom, donde su esposa Reka lo mira con desprecio, pues su relación está prácticamente rota. Al acabar la fiesta, un embriagado Michael discute con ella por la custodia de Villom, aunque él tiene todas las de perder ante la acomodada vida de Reka. Al otro día, Mega ve que el grupo Sesefard está solicitando trabajadores, algo que la emociona bastante, pues con ellos sí podrá luchar de verdad contra la falsificación. Por su parte, el dúo falsificador se le ocurre crear una empresa falsa para realizar compras grandes de material sin levantar sospechas. Y además recuperan la colaboración de Yasir. En otro momento, Mega se reúne con Michael, donde usa un chip de su escáner instalado en su teléfono para comprobar la autenticidad de un billete, y de inmediato le dan el trabajo. Sin embargo, pasa una semana y la Sesefard no hace grandes avances, por ello Mega pospone investigar la fuente del billete falso de Sonny, incluso redactó una lista de las imprentas cercanas al restaurante donde lo halló, pero Michael rechaza su propuesta por no estar relacionada a Mansoor. No obstante, apenas Michael se ausenta, Mega aprovecha para colocar su sello en una orden de registro. Esa misma noche, se presenta junto a unos oficiales en el taller de Sonny, quien estaba imprimiendo billetes junto a sus colegas. En eso, los policías llaman a Yasir, quien trata de distraerlos mientras Sonny y Firoz esconden los billetes. A los minutos, Mega y los policías consiguen que Yasir les permita entrar, justo en el momento en que los falsificadores se esconden en la oficina con los billetes. Para su desgracia, dejaron los recortes de papel en el suelo, algo que los delataría. Cuando se acercaba a esos retazos, Mega recibe una llamada de Michael, quien la regaña por organizar una redada a sus espaldas, ordenándole que se detenga inmediatamente. Poco después, Madhab aparece en la imprenta, indignándose al ver a lo que se dedicaba su nieto, pero para la fortuna de este, el anciano sufre de un ataque de Alzheimer, creyendo que el dinero era para salvar la imprenta.
Al amanecer, Sonny y Firos se dirigen a la frontera para la entrega acordada. Para esto usan un camión de carga bajo el nombre de su empresa falsa, una tapadera perfecta. Al llegar a su destino, entregan los billetes y reciben su paga. Todo fue a la perfección. O eso pensaban, pues en la noche un Madhav lúcido encuentra los billetes falsos en la imprenta, por lo que regaña severamente a Sonny y Firos, echándolos del taller para siempre, lo que significa que no podrán seguir con su lucrativo negocio. Tiempo después vemos una conferencia de Dan Rakshak, el escáner de Mega que está a punto de ser lanzado a nivel nacional. El evento es presidido por Pawan, quien quiere usarlo como un impulsor para su campaña de reelección. En otro momento, Michael visita a Rekha en busca de su hijo para pasar un fin de semana con él, pero no pasa mucho tiempo cuando Villon expresa sus ganas de regresar con su madre, sobre todo por una diarrea que sufrió, producto de la comida hecha por su padre. A los días, Sonny se reúne con Yasir, a quien le pregunta cómo ha estado su abuelo desde su altercado. En la conversación, Yasir le recomienda que se disculpe con él, y si bien Sonny se siente triste de haberlo defraudado, no siente remordimiento alguno por haber producido billetes falsos. Al contrario, lo disfrutó. Volvemos con Michael, quien apenas se presenta en su trabajo, recibe una solicitud de divorcio de Rekha, a quien a pesar de todos los problemas sigue amando. Más tarde, Yasir llama a Sonny y a Firos para que lo ayuden a encontrar a Madhav, quien desapareció sin dejar rastro a causa de su demencia. De inmediato, el dúo de amigos se dirige a una comisaría para reportar la desaparición, pero son ignorados por los oficiales. Sonny estalla de ira contra ellos, ganándose una noche en el calabozo junto a Firos. Horas después, son liberados cuando los policías encontraron a Madhav en un callejón. En otro día, vemos que Dan Rakshak se ha esparcido por muchas regiones del país con total éxito, ayudando a los ciudadanos y entidades bancarias a detectar billetes falsos. Por su lado, Sonny, Firos y Yasir se reúnen con una doctora para tratar el caso de Madhav, cuyo estado de salud solo podrá mejorar con una costosa cirugía. Por la noche, el equipo CSFART celebran el éxito de su escáner en un bar, donde Michael se topa con Kamala, una reportera con la que tiene malos recuerdos. Al irse, Mega muestra interés por esa actitud de su jefe, por lo que Shekhar, su segundo al mando, le cuenta que en el pasado Michael recuperó dinero falso de una redada de drogas, atrapando tanto a falsificadores como traficantes, pero todo fue una trampa de Mansoor para incriminar a Michael, quien fue absuelto de los cargos. Sin embargo, su reputación cayó en picada. No obstante, lo peor fue que David, su compañero en aquel entonces, se quitó la vida porque no soportaba la carga de esos crímenes falsos. Días después, Dan Rakshak sigue haciendo de las suyas, dejando en evidencia cientos de billetes falsos. Esto también afecta a los negocios de Mansoor, pues ahora nadie quiere comprar sus copias de billetes. En eso, uno de sus empleados le entrega un billete del artista, que logra engañar al famoso escáner. Enseguida, Mansoor ordena el secuestro de los distribuidores, a quienes llevan hasta su mansión en Jordania. Ahí, el mafioso le ofrece a Sonny la posibilidad de producir billetes para su negocio. En un principio, el artista se niega por respeto a su abuelo, pero se ve obligado a aceptar cuando Mansoor amenaza su vida y la de sus seres queridos. Tiempo después, en el lujoso laboratorio de Mansoor en Jordania, el dúo de falsificadores logra crear un billete falso de 2000 rupias, una increíble hazaña por su complicado diseño casi imposible de replicar. Sorprendido por su talento, Mansoor emite los billetes al mercado con la ayuda de su mano derecha, Bilal. Por su lado, un informante le avisa a Michael que Bilal fue visto en Bangladesh, un país cercano a India. De inmediato, el oficial moviliza a su equipo de trabajo a esa región para atrapar al criminal. Cuando Sonny regresa al taller de su abuelo, quien por su enfermedad se le olvidó que ahí producían billetes falsos, Yasir lo cuestiona por sus repentinos ingresos, pero el artista le asegura que no anda en nada ilegal. Poco tiempo después les avisan que Madhav será operado dentro de poco, todo gracias a Mansoor. Pese a ser una buena noticia, también reaviva las sospechas de Yasir. Viajamos a Bangladesh, donde Michael y Shekhar se reúnen con unos militares locales para planear la captura de Bilal. Cabe destacar que ese operativo lo harán a espaldas de las autoridades indias, pues Michael no logró conseguir autorización.
Durante su camino a la frontera, Bilal se da cuenta de que se estaba dirigiendo a una trampa, dando media vuelta. Enseguida, Michael y Shekhar lo persiguen gracias a su localizador, ignorando las advertencias de los militares que no debían llamar mucho la atención. Luego de una corta persecución y un tiroteo, logran atrapar al criminal. Tras eso, Mansoor es visitado por Zaira, su superiora, quien le advierte de la captura de Bilal y que debe manejar mejor su negocio. Esta conversación deja claro que la única persona que intimida a Mansoor es ella. Volvemos con Michael ofreciéndole a Bilal limpiar sus antecedentes a cambio de que se convierta en su informante sobre las operaciones de Mansoor. Luego, el oficial consigue los billetes del artista entre las pertenencias del criminal, sorprendiéndose por su autenticidad. Poco después, Mansoor se arriesga a ir a India para pedirle a Sony que se infiltre en CCFART, para así enterarse de sus próximos movimientos. Esta vez el artista acepta de inmediato, pues está muy agradecido con él por haber pagado la cirugía de su abuelo. Cuando Sony le habla de esa oferta a Firoz, un Yasir molesto aparece, señalando que Mansoor es un peligro y recordándole al protagonista su promesa de dejar el mundo criminal. Al escuchar eso, Sony deja claro que no le importa su opinión. Más tarde, Sony se entera de que Mega trabaja en la CCFART gracias a un contacto. En otro día, se las encuentra en una cafetería, donde él usa sus dotes carismáticos para ganarse su confianza, aunque se presenta con un nombre falso por obvias razones. Mientras, Bilal le informa a Michael que si quieren acabar con Mansoor deben atrapar al artista. Días después, en un nuevo encuentro con Mega, Sony le pide su teléfono para hacer una llamada, alegando que el suyo no tenía batería, pero en realidad le instala un programa de vigilancia para ver todos sus mensajes e información personal. Más tarde, Sony visita a Mansoor para contarle que ya tiene un contacto dentro de la CCFART, por lo que la información que les ha dado Bilal la sabrán gracias a eso. Por otro lado, Bilal decodifica un mensaje de su mafia para Michael, avisándole que están a punto de enviar un cargamento de 120,000 millones de rupias a la India. Más adelante, Sony invita a Mega a un restaurante para una cita. No obstante, son interrumpidos por la aparición sorpresa de Anya, quien los incomoda un poco. Sin embargo, Sony controla bien la situación, impresionando a su nueva pretendiente. Los próximos días, la CCFART y la mafia de Mansoor juegan al gato y al ratón, pues los criminales trataban de encontrar rutas seguras para enviar el cargamento, pero los oficiales se iban enterando de cada una gracias a Bilal y a un nuevo topo en la mafia. Al poco tiempo, ambos grupos deducen que hay un informante entre ellos, aunque ninguno logra encontrar al suyo. En vista de la situación, Mansoor propone realizar una operación llamada Caballo de Troya para engañar a la CCFART y así enviar el dinero falso sin problemas. Para esto, envían un camión con un pequeño cargamento de billetes falsos, el cual es detenido por la policía, pero se decepcionan al ver que no es lo que estaban buscando. Más tarde, tuvieron lugar más capturas de individuos transportando billetes falsos por todas las fronteras del país. En otro momento, Mega comprueba que uno de esos billetes es falso gracias a su escáner, por lo que pertenecen al antiguo depósito de Mansoor, y solo lo estaban usando de tapadera para enviar el verdadero dinero del artista. Por su lado, Sony y Firoz compran un antiguo barco oxidado, propiedad de Tal, un navegante europeo. Una vez hicieron las reparaciones necesarias y escondieron bien el enorme cargamento de dinero, los falsificadores partieron en el barco hacia la India. En el viaje, Svetlana, la asistente de Tal, le da una pastilla de droga a Sony, quien se sentía algo mareado por los movimientos del navío. La mañana siguiente, un drogado Sony recibe una llamada de un aliado que le informa que la policía está en una redada de drogas justo en el puerto al que se dirige el barco, por lo que tienen que cambiar de ruta. Por esto, Tal propone dirigirse a Bombay, aunque no exactamente a su puerto. Lo primero que hacen es hundir los containers de dinero en aguas poco profundas, y luego los tripulantes se van en lanchas, dejando el barco a la deriva. Poco después, en una playa de Bombay, los civiles son testigos de un enorme navío encallando en la orilla. Mientras las autoridades se distraen inspeccionándolo, Sony, Firoz y sus aliados se aproximan en un barco pequeño a los containers de dinero para llevárselos. Con esa táctica logran introducir el enorme cargamento de 120,000 millones de rupias a la India sin levantar sospechas, engañando con éxito a la CCFART.
Para celebrar su éxito, Sonny y Firos se compran unos lujosos apartamentos e increíbles vehículos. Además, los clubes que antes los echaban a patadas por su pobreza, ahora los reciben en las salas VIP. Están en el mejor momento de sus vidas. Por su lado, Michael y Mega le informan a Pawan sobre el ingreso de 120,000 millones de rupias al país, pues el ministro creía haber acabado con los billetes falsos por las anteriores redadas. Volvemos con el dúo falsificador, quienes abren una página web dedicada a Kranti, pues su abuelo siempre quiso expandirse a las mentes jóvenes mediante el internet. Pero el único que no está contento por ese evento es Yasir, quien vuelve a advertirle a los jóvenes millonarios que se alejen cuanto antes de las actividades criminales. Al otro día, toma lugar un juicio por la custodia de Guillaume, en el que Michael sale muy mal parado por la abogada de Rekha, quien lo señala de alcohólico. En otro momento, Sonny visita el apartamento de Mega, donde se entera de su afición por coleccionar monedas y billetes falsos de distintos países. En eso, Sonny encuentra un billete suyo, a lo que Mega responde que tarde o temprano atraparán al creador de esas falsificaciones. Luego de una cita divertida, Sonny y Mega regresan al apartamento, donde se desata la pasión entre los dos y hacen el delicioso. En la mañana, como ya está enamorado, Sonny toma el teléfono de Mega mientras ella duerme, desinstalando el programa de vigilancia. Cuando Sonny regresa a sus actividades delictivas, Mansoor lo llama desesperado, solicitándole que encuentre una manera más rápida de ingresar el dinero falso en el mercado, pues apenas llevan el 10%. Mientras, en su trabajo, Mega se da cuenta de que el billete nuevo de 2,000 rupias y el billete de 500 rupias de hace unos meses pertenecen al artista, pues en su diseño esconde una S para dejar su marca personal. A raíz de este descubrimiento, Michael visita al legislador Doshi, a quien están investigando por posible posesión de dinero falso. Por esto, Michael le ofrece a borrar esa investigación a cambio de que le dé información del artista, pero el político se niega por falta de una garantía real. Por esto, Michael acude a una táctica desesperada, contactando a Kamala para que haga un reportaje sobre la entrada de miles de millones de rupias falsas al país. Eso mete en problemas al oficial, pues Pawan le había asegurado a la población que ya no había más billetes falsos en circulación. Sin embargo, Michael logra apaciguarlo al asegurarle que ganará las reelecciones y atrapan al artista. Motivado, Pawan llama a Doshi para que contacte con el artista a cambio de limpiar su carrera en la política. Doshi acepta este trato, llamando por teléfono a Firos para concretar un nuevo cargamento de dinero, mientras Michael y sus compañeros escuchan. Ante esto, Sonny desconfía un poco, pues se le hace muy repentina la petición del legislador, además de que trabajan exclusivamente para Mansoor, aunque Firos se muestra entusiasmado por ganar más dinero. Más tarde, en el refugio de Mansoor, uno de esos hombres le informa que encontraron al informante entre sus filas. Enseguida, el mafioso lo ejecuta a sangre fría ante la presencia de Sonny y Firos. Tras eso, Mansoor les deja claro que deben introducir el dinero restante al mercado cuanto antes, aunque no les cuenta que sus superiores del alto mando lo estaban presionando. Al día siguiente, toma lugar el divorcio definitivo de Michael y Rekha, en el que ella gana la custodia exclusiva de su hijo, por lo que su padre solo puede visitarlo unas cuantas veces al mes. Mientras, Sonny desayuna con su abuelo, quien le cuenta que ha tenido pesadillas en las que atrapa a su nieto en algo ilegal. Poco después, la CSFART se prepara para atrapar al artista, quien accedió a reunirse con Doshi en un centro comercial. Mientras Sonny busca dónde estacionarse, se topa con Mega, por lo que deduce que se trata de una trampa, dándose a la fuga. Luego de una persecución en los estacionamientos, Sonny evade a los policías, encontrándose con Firos para cambiar de vehículo. Rápidamente se cambian de ropa para lucir como unos civiles comunes, y cuando se encuentran con Michael, este los deja pasar al creerse su tapadera. Pero justo en ese momento, el policía recibe un aviso de que sus compañeros encontraron el anterior auto del artista vacío. De inmediato, Sonny y Firos aprietan el acelerador para huir. Esto da paso a una nueva persecución en las calles de la ciudad, y como eran demasiadas patrullas, Firos lanza el dinero falso fuera del vehículo para que los otros conductores se detengan a recogerlo, una táctica que funciona a la perfección para huir. Como último recurso, Michael decide alertar a las autoridades de otros países sobre Mansoor para que logren extraditarlo a la India.
Al otro día, Firos discute con Sonny por haber quitado el rastreador del teléfono de Mega, pero su amigo lo contraataca diciéndole que nunca quiso hacer ese trato con Doshi. Firos continúa con su argumento, afirmando que Mansoor debe estar furioso con ellos y que es cuestión de tiempo para que la Sesefard los atrape. Poco después, Sonny visita a Mega para comprobar si logró reconocerlo en el estacionamiento, y para su fortuna, ella lo recibe como si nada. Por su lado, Mansoor se reúne con Zaira, quien le informa que ha sido despedido del alto mando por sus polémicas recientes. Al escuchar eso, el mafioso le echa la culpa a Sonny, ordenándole a sus hombres en la India que lo ejecuten. Por su parte, Michael descubre los rostros del artista y Firos, pero los dibujos resultantes toman mucho tiempo para coincidir con rostros de la base de datos. Al atardecer, Sonny y Firos se suben a una camioneta de secuaces de Mansoor, quienes les aseguran que su jefe no está molesto y que serán llevados a una casa segura, pero terminan en un almacén abandonado donde los secuaces se preparan para ejecutar a Sonny mientras este le pide a Firos que huya. De pronto, llega una manada de motorizados liderados por Anes, neutralizando a los hombres de Mansoor y salvando a los falsificadores, quienes revelan que activaron un localizador en su teléfono para que cayeran en la trampa. Al poco tiempo, Yasir llama a Sonny para contarle que el taller de imprenta fue incendiado con Madhaf adentro, y todo indica que fue obra de Mansoor. Sin embargo, los falsificadores no tienen tiempo para lamentarse, pues deben irse del país cuanto antes. No obstante, Sonny, devastado, tiene otros planes: vengar a su abuelo. Por la noche se dirige a un depósito de Mansoor, acabando uno a uno con sus hombres con una pistola que Anes le dio, aunque también se ensucia las manos peleando cuerpo a cuerpo. Tras eso, tortura al último hombre en pie para que le abra la puerta a la bóveda de dinero falso. En eso, Mansoor realiza una videollamada a unos de sus secuaces. Sonny le atiende e, ignorando sus explicaciones de que no sabía que su abuelo estaba en la imprenta, incendia la montaña de billetes falsos ante la mirada estupefacta del mafioso. Mientras, en la oficina de Mega, el programa de detección de rostros da con el de Sonny gracias al escaneo del dibujo y una foto de una cámara de seguridad. Por su parte, Firos se ve obligado a abordar un tren a otro país sin su amigo, pues nunca llegó a la estación. En ese momento, Michael también lo está pasando mal, pero por la despedida de su hijo. Y así termina esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.